En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura en todas nuestras frecuencias, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, Valparaíso 92.5, también ahí en Limache, en Quilpué, en Viña del Mar, en San Fernando 99.1, en Talca, Curicó 94.5, si voy hasta Coyhaique 104.1, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. ¿Te acordás que teníamos cortinas, Lucho? ¿Te acordás, no? Sí, teníamos cortinas. Porque ya están, pero no están todos los amigos que de toda la semana, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, porque don Eugenio Aguiló se nos enfermó. ¿Ah? Está resfriado. No se puso la vacuna, parece, esta semana, Eugenio. Pero sí está Guillermo Beuchat, profesor en inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, también fundador de PowerFinder, buscadores semánticos con inteligencia artificial para las empresas. ¿Cómo está, Guillermo? Hola, Jorge, gusto saludarte. Tenemos un invitado también, me imagino que tú lo vas a presentar. Así y está buena la cortina, ¿eh? Está buena. Sí, ya, está buena. Oye, ¿qué le pasó a Eugenio? ¿Está bien? ¿No se puso la vacuna de la influenza? Sí, está bien. Parece que el tema no fue tanto de él, sino que fue de su hija. Una niña que está, y parece que la niña la anduvo pegando ahí son buenos unos virus, no cibernéticos, unos virus naturales. Unos virus naturales. Sí. Son buenos los caros chicos para los bichos. Sí. Aquí a mi derecha, Carl Weaver, abogado de Palma Tech, estudio jurídico Palma, especializado en regulación tecnológica, protección de datos, compliance y también propiedad intelectual. Carl, muy bienvenido a Chile Público, Radio Agricultura. No sé si había estado alguna vez en Radio Agricultura. Primera vez, Jorge. Primera vez, muy bienvenido entonces. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Bueno, y Guillermo acá por hacer el pase para venir para acá a hablar un poco de los temas de hoy día. ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir con alguna noticia, vamos a ir matizando, vamos conversando también con Carl. Así es, mira, te cuento, la semana pasada, de hecho, estuvimos hablando, ¿te acuerdas de la inteligencia artificial en el arte, en la cultura, en el cine? ¿Te acuerdas? Hablamos de varios casos, fue un programa genial, recomendado a los auditores y auditoras que lo visiten en Agricultura TV en YouTube. Claro, que han ahí, que al podcast, que al video. Así también. Es, y el tema que creo yo que es una buena continuación de eso, que se da pie para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, es qué pasa con todo el tema del plagio, los derechos de autor, la originalidad en los tiempos de inteligencia artificial. Hoy día que todo es tan fácil de replicar, por decirlo de una manera sutil. Las palabras que se usan aquí son importantes, ¿eh? Tenemos un par de anécdotas o noticias como para abrir un poco la conversación. La primera es una noticia de marzo del 2025, tiene un par de meses de antigüedad, sobre una corte de apelaciones en Estados Unidos que dictaminó que el arte creado de forma autónoma por la inteligencia artificial no puede ser protegido por derechos de autor. ¿Por qué no? Esto es un temazo, vamos a hablar de eso con Carl aquí, un experto de este tema. Ahora, ¿debería ser propiedad de la inteligencia artificial o debiese ser propiedad del programador de la inteligencia artificial? Es que es una excelente pregunta porque aquí hay varios involucrados. O sea, por una parte tienes el autor de la obra original en la cual se basó la inteligencia artificial para poder hacer su creación. Tienes al desarrollador de la inteligencia artificial, que es un proveedor de software, como una empresa, no sé, por decir alguna, Google o Microsoft o una de esas, podría ser cualquiera. Además tienes al usuario de esa herramienta, que también pone algo de su cosecha para la generación. O sea, el generador no es solo. Aquí, me imagino, auditores, auditoras habrán tenido la oportunidad de trabajar con algunos estas aplicaciones de generación de imágenes. El mismo ChatGPT famoso lo permite. Claro, cuando hicimos la foto basada en estudio Ghibli, que estuvo de moda. Eso estuvo de moda hace un par de semanas, exactamente. Así es que, claro, hay varios involucrados y la pregunta aquí es, bueno, ¿quién es el dueño de los derechos de la obra que crea esta máquina?
¿La máquina puede ser dueña de los derechos? Yo creo que la máquina... O sea, a ver, yo que soy un ignorante, soy un humilde aquí comunicador, pero mi impresión es que el dueño de la imagen debiese ser, entre comillas, la máquina. Obviamente la máquina no es poseedora de derechos. Ahí podemos abrir otro tema, además, La máquina en teoría... Se lo va a preguntar después acá. No es poseedora de derechos. Aquí dice la ley. No obstante, los desarrolladores, dueños, programadores de la máquina, entonces pasarían a ser, a mi juicio, los dueños de esas imágenes. ¿O no? Sí, complicado el tema. Oye, solo para inspirar un poco a la audiencia, hay un caso que voy a hacer una abstracción, un segundo. Voy a sacar del mapa la tecnología y la inteligencia artificial y voy a poner un mono, un macaco. Fíjate que hay un caso famoso de un fotógrafo que puso su cámara en una selva, puso todo lo que se necesitaba alrededor de la cámara, hizo un enfoque de corta distancia, qué sé yo, y la dejó prendida y lista para tomar una foto frente a una manada de monos que estaban en la selva, de macacos. Muy buena el efecto de sonido, exactamente. Y hubo uno de los macacos que se le ocurrió acercarse a la cámara y se tomó una selfie. ¿Ya? Me acuerdo. Esto ocurrió, es famosa la foto. Esto ocurrió por ahí por el 2018, si no me equivoco. Y se generó toda una polémica que fue la primera vez que se cuestionó realmente a nivel judicial si acaso el mono tenía el derecho de ser sujeto de copyright o el autor o el dueño de la cámara. Y esto porque el dueño de la cámara, que era un fotógrafo de vida silvestre, intentó proteger su fotografía, su selfie, con copyright, siendo que el botón de captura lo apretó el mono. Entonces generó toda una polémica. Y en esa ocasión, la corte en Estados Unidos falló que esa foto no era sujeta de copyright, porque el que apretó el botón fue el mono. Y por más que él haya puesto las condiciones y puesto su cámara y puesto todo, hubo toda una serie de argumentaciones y finalmente se concluyó que no, y que eso pertenecía a dominio público porque el mono fue el que apretó el clic en el botón. Le pongo otro pelo a la sopa. ¿Qué pasa si yo hipotéticamente lograra entrenar al mono para que el mono tome fotos? ¿Quién es el dueño también ¿Quién es el dueño de la foto? ¿Es el mono o es el entrenador? Va a ser el símil con la inteligencia artificial, en el fondo. Justamente, ese era el propósito de la comparación, es que en el fondo seamos capaces de pensar un poco abstraernos de la tecnología misma e irnos a si realmente el dueño es el que aprieta el botón o no, o quién es el dueño, independiente que sea un mono o sea un modelo de inteligencia artificial o quien sea quien aprieta el botón, ¿sí? Quien toma la foto, quien fabrica en última instancia la imagen que se está generando. ¿Le vamos a preguntar a Carl? Preguntémosle. Pregunte nomás, señor. De todo lo que estamos conversando, ¿qué dice la jurisprudencia, imagino, americana, que debe ser como tal vez la más avanzada, pues llevan muchos más años que nosotros en esos temas, y también qué dice la chilena al respecto? Muy buena pregunta. Bueno, actualmente, y es muy bueno el ejemplo que da Guillermo, en Estados Unidos y en relación a los temas de inteligencia artificial, han dicho las máquinas no son titulares de derecho y obligación y por tanto tampoco son titulares de derecho a autor o copyright, como lo llaman en la legislación americana. Y en Chile, en particular, estamos aún más atrasados con la legislación. Acá tenemos que entender que una cosa es el autor de una obra y otra es quien ejerce los derechos y quién es el titular de la obra. Y el titular de la obra al final es o el autor o quien adquirió del autor los derechos y obligaciones para ejercer la titularidad de la obra. Eso es lo que pasa con los sellos discográficos con la música, ¿no? Que al final el músico vende un poco los derechos al sello y el sello es quien los comercializa y es el dueño de los derechos. Claro, y ese es otro tema también, porque cuando, por ejemplo, los programas computacionales o el software, si bien el programador es quien está generando el programa computacional, al final quien tiene la titularidad sobre esa obra, ese programa computacional, es la empresa en virtud de un contrato por el cual el software trabajó para esa empresa, como por encargo. En el ejemplo que yo ponía acerca de si yo lograra entrenar un mono que saque una foto y la foto se vuelve viral y obviamente interesante los derechos, ¿a quién pertenece la foto? Internacionalmente, y esto tanto en Chile como en el extranjero, siempre se ha entendido que el autor tiene que ser una persona natural, tiene que ser un ser humano. Los seres humanos somos los que son capaces de crear obras artísticas, fotografías, obras literarias, y son por tanto un humano quien tiene que ser el o sea, dueño. sería el entrenador, podría ser el dueño, o el dueño del mono también, ¿no? Claro, si es que fue entrenado para eso, pero en el ejemplo que da Guillermo, como el mono fue quien apretó la foto, y como tiene que ser un humano el titular, en este caso, el autor, perdón, obviamente la corte en Estados Unidos determinó que no había autor, y era una obra que
Era una obra que no era objeto de copyright. Era de nadie, digamos. Una lástima, el pobre fotógrafo debe estar todavía pegando cabezazo con la foto. Y en ese mismo escenario tú dijiste algo, en Chile incluso estamos más atrasados de lo que es la legislatura en Estados Unidos respecto a ese tipo de cuestiones. ¿Hay algún ejemplo que a ustedes como estudio, por ejemplo, le haya tocado? A lo que nosotros nos ha tocado ver en inteligencia artificial es recién cómo las empresas que prestan servicios, ya sea o que consumen servicios de inteligencia artificial, están relacionándose con los proveedores. Y todavía no hay casos como insignia que nos permitan determinar, oye, de quién es la titularidad del prompt, de quién es la titularidad del output. Entonces estamos mirando mucho lo que es la experiencia de Estados Unidos o Europa. Que ya hay algunos casos que se han hecho famosos, como el que estábamos mencionando y otros más. Efectivamente. ¿Qué pasa? A propósito aquí de lo que señalaba también Guillermo, ¿qué pasa si una empresa entrena modelos de inteligencia artificial generativa con información con copyright? Un libro, por ejemplo. Lo hace bien, pagando. El resultado debiese pagar entonces licencia. ¿No es similar a si un humano se inspira en otro para hacer su obra? Aquí lo que yo haría sería mirar la legislación más aplicable, que sería la ley de propiedad intelectual. Y una obra, al final, quien puede ejercer sus derechos y por tanto ceder esos derechos es el titular de la obra. El titular va a ser el autor o, como ya conversamos, la empresa o persona que adquirió del autor los derechos. Y si una empresa está pagando al autor para entrenar su modelo, lamentablemente aquí es la típica respuesta de abogado, como va a depender de lo que diga esa sesión. Si yo permití que no solamente se entrenara, sino que el resultado de ese prompt, que ese output fuera comercializable, eso va a ser lo que va a primar. Oye, aquí en Chile yo he visto varias empresas, negocios, que usan imágenes generadas por inteligencia artificial generativa en sus negocios, así como un uso comercial. Por ejemplo, no sé, una pancarta en la vía pública, una publicidad, un posteo en redes sociales, y usan imágenes generadas con inteligencia artificial que hasta el momento, en teoría, en Chile, no son de nadie. Entonces puedes usarla comercialmente sin tener que pagarle derechos a nadie. Eso, ¿nos puedes explicar ahí, Carol? ¿Es así? ¿No es así? Una empresa hoy, en mayo del 25, ¿puede usar una imagen creada por inteligencia artificial, por ejemplo, en una actividad comercial? ¿En un brochure, en una publicidad, en algo? Que va a depender. Yo creo que esa es la respuesta de los abogados. Va a depender. Si es una foto de un bulldog genérica que no tiene ningún tipo de originalidad, yo creo que sí. Pero existen ciertas obras que evidentemente inspiraron o fueron utilizadas para entrenar al modelo o que generaron el output del modelo, que bajo la norma actual podrían implicar una transformación de la obra original. Y esa transformación solo puede ser autorizada por el autor original de la obra. O sea, por ejemplo, si yo hago, no sé, voy a inventar una versión de la Mona Lisa con un yogi, por decir algo, hecha así con inteligencia artificial, qué sé yo, y yo la utilizo en una publicidad. Ya, ahí estoy haciendo una transformación un poco evidente de la Mona Lisa, ¿cierto? Porque va a ser igual, pero con una cierta variante, con una cierta variación. Pero la gran mayoría de la obra va a ser idéntica a la otra, ¿sí? Claro. Ahí es como evidente que hay una transformación. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuándo una transformación deja de ser una inspiración y pasa a ser una transformación de una obra original? Porque estar inspirado no es problema. Bueno. Ahora, eso probablemente exceda también lo de la inteligencia artificial, porque yo también podría perfectamente dibujar el gorro a la Mona Lisa. Claro. Hacer una copia a mano, tú, como individuo. Claro. Es un poco el mismo dilema. Que está libre de derecho ya a esta altura, entiendo, ¿no? La Mona Lisa. Bueno, sí, ese es un mal ejemplo. Sí, ya está en dominio público. Sí. Tienen un tiempo también, claro. no es fuera de la neve. Pero si a mayo de 2025 tú, Guillermo, creas una obra original, que es un Bushat, y yo utilizar un modelo de inteligencia artificial para crear una obra que es un 90% similar, evidentemente ahí estoy vulnerando tus derechos de autor. Ese número que diste, 90, ¿está definido por ley cuánto de la obra tiene que ser igual para que se considere una variante de la obra y no una inspiración? No, por regla general no va a estar definido. Claro. Tenéis que ver elementos de originalidad, tenéis que ver elementos de qué tanto de la esencia estáis cambiando, y ahí va a poder determinarlo. Interesante. Fíjate que en esto de la generación de inteligencia artificial, que probablemente en el caso de Chile hay una zona gris aún muy grande, muy importante, debido a que estamos conviviendo activamente con ella solo en los últimos años.
¿Hay alguna preocupación también de ustedes como estudio para incentivar a las autoridades a ampliar la legislación respecto a la misma, precisamente para que en el futuro no tengamos conflictos importantes? Era muy buena pregunta. En general, lo que yo he conversado con los distintos colegas es que es mejor adaptar la legislación existente a esta nueva realidad, pero también quizás vamos a necesitar legislaciones nuevas. Existe actualmente una política nacional de inteligencia artificial que está anticipándose a los desafíos que vienen y que a veces son muy difíciles de anticipar, y al mismo tiempo entendemos que la legislación existente se está quedando atrás en propiedad intelectual, ya que los paradigmas de propiedad intelectual y también otro tipo de paradigmas en responsabilidad civil generada por máquinas, la legislación que tenemos ya no sería tan aplicable a esta nueva realidad. Hace poco hablábamos de algunos casos en que las máquinas deben tomar decisiones que afectan a personas. Entonces, sí, ¿quién es el titular de la responsabilidad sobre esa decisión? Esto escapa un poco del tema de hoy, pero se parece en lo que acaba de decir Carl de la titularidad de la responsabilidad. Por ejemplo, un vehículo que atropella a un peatón. Un vehículo autónomo. Un vehículo autónomo, claro. No te va a esperar la decisión para que tú decidas porque hay 0,1 segundos para reaccionar. Y no vamos a meter preso al auto. No, claro. Pero al vendedor del auto, sí, o al dueño del auto. Al vende, claro. O al fabricante del auto. ¿Quién es el titular? O al programador del código por el cual claro, el vehículo se conduce. Exacto. Compleja la pregunta. Sí. No está para nada resuelto y por eso es interesante este tema, porque están saliendo casos que van un poco guiando al mundo en qué va a pasar con esto. Y que obligan a adaptar la normativa. Oye, ¿ya han habido a propósito de eso, han habido atropellos con muerte? Sí. ¿Con muerte? Sí. Han habido con muerte, pocos. Hay la cantidad de choques por cada millón de millas conducidas en Estados Unidos de los vehículos autónomos es significativamente menor que la conducción humana, la cantidad de accidentes, y han habido unos pocos que sí han tenido muertes, y han habido todos unos casos judiciales sobre esos eventos, porque obviamente se culpa a la empresa que es dueña del auto, y después al desarrollador del auto, después al del software que escribió el programa que guía al auto, después al dueño. Entonces, al que te vende, claro. Está lleno de actores que nadie sabe bien quién es el responsable, si es que acaso se... Entonces hay todo un tema ahí. Y efectivamente, claro, la titularidad es un temazo. Hay algo que ocurrió con Napster. ¿Ustedes se acuerdan de Napster? Sí, claro. Esta aplicación que empezó con el tema de la piratería de la música. Ellos empezaron a ofrecer una red peer-to-peer, que se llama, como persona a persona, directa, en la cual las personas podían compartir archivos de música, y esto obviamente viola la ley de propiedad intelectual sobre las obras musicales. Entonces, después de varios años, logró decantar el modelo del streaming. Hoy día los sellos discográficos, como lo que conocemos como Spotify, los sellos discográficos le venden a Spotify una tarifa por todos los derechos a vender, a comercializar la música de ese sello, ¿cierto? De esa editorial, digamos. Claro, lo que yo entiendo es que Spotify finalmente paga al dueño de los derechos cada vez que tú reproduces la canción. Tienen un acuerdo 0,0001 dólar. Ahora, ¿a quién va? No sé si va al cantante o va al sello. No, o sea, va al dueño de los derechos, que son los sellos en este caso. El tema es que los sellos antiguamente, hasta digamos los 80, los 90, la gran enorme mayoría de los ingresos de los sellos era la venta física de discos. Sí. Y hoy la gran enorme mayoría no es la venta física de discos. Los vinilos están teniendo un revival, un comeback, pero la mayoría viene del streaming. Entonces, ¿qué pasó? Cambió el modelo de negocio al final. Como que la propiedad intelectual como se concebía en los años 80 cambió totalmente el modelo de negocio para estos actores. Y aquí la pregunta a Carl es: ¿qué crees tú que va a pasar, por ejemplo, con el tema de las imágenes o de los libros que tienen copyright? Los bancos de imágenes, por ejemplo, que cobran por fotografías para el uso comercial. ¿Eso va a cambiar el modelo de negocio? ¿Qué ves tú? Yo he escuchado palabras de millonarios, que incluso famosos, que dicen: oye, la propiedad intelectual va a dejar de existir como concepto, va a desaparecer. Y dos semanas atrás me acuerdo también que conversábamos de o fue en ese programa que hablamos harto de cine, en donde comerciales exhibidos ya en Chile ya tenían imágenes que eran absolutamente inteligencia artificial, que uno no lograba ya distinguir cuál era inteligencia artificial y cuál eran humanos de verdad caminando en el fondo. Lo comentamos. Bueno, y de hecho Jack Dorsey y Elon Musk hace poco estuvieron ahí en Twitter, creo, hablando de que la propiedad intelectual como concepto debiese transformarse radicalmente o dejar de existir, porque vivimos en una época en la que ya
las máquinas están generando contenido nuevo gracias a prompts, o en el futuro va a ser por sí sola. Y aquí la futurología es difícil, pero yo estimo que en el futuro la legislación va a cambiar para permitir o regular qué va a pasar caso a caso con este tipo de obras generadas por inteligencia artificial o por obra humana, o definir si es que van a haber máquinas titulares de derecho ya por haber creado la obra desde cero. Claro. ¿Y quién es el último ser humano al final detrás de esa máquina? Que claro, bueno, es una cadena que en algún punto va a dejar o va a ser imposible determinar quién fue el primer humano que generó la obra. Tremendo. Última noticia. ¿Qué más tenemos? Antes de irnos. Muy en la misma línea, ya están habiendo varias demandas para que estemos atentos. Vamos a traer esas noticias después las próximas semanas, pero ya han habido varias demandas de medios de prensa contra OpenAI, en este caso el gran fabricante de modelos de inteligencia artificial generativa, porque están usando el trabajo periodístico, los artículos, los textos que fabrican los medios de prensa como material para entrenar. Y de hecho está pasando que tú hoy día le preguntas a ChatGPT alguna noticia y te da la respuesta ahí mismo, citando incluso el artículo original del medio de prensa, y evitan que la persona vaya y clique el sitio web del medio de prensa. Entonces el medio de prensa pierde todo su tráfico. Y claro, uno podría decir, oye, que anacrónico, que no se adaptan a los tiempos, esto tienen que permitirlo porque la tecnología. Pero claro, ellos están en su derecho, digamos, de defender el modelo de negocio que están teniendo hasta ahora, y que es obviamente su modo de subsistencia al final. Entonces están habiendo varios de esos casos en Canadá. En noviembre del 2024 hubo un consorcio de empresas de medios que demandaron a OpenAI de manera masiva. En mayo también del año pasado, OpenAI y los News Corp, que es una compañía mundial dueña de varios medios de prensa como el Wall Street Journal o el New York Post, llegaron a un acuerdo en que OpenAI le va a pagar anualmente no sé cuántos millones de dólares, creo que 10, a estas empresas, a cambio de poder entrenar sus modelos con el contenido periodístico creado por estas empresas. Entonces eso está pasando, va a seguir pasando, y en Chile también está empezando a ocurrir. Hace poco hubo una demanda de unos medios de prensa chilenos contra Google, por otro tema, un poco el tema de la publicidad y el cambio del modelo publicitario, pero está empezando a haber ahí conflicto entre los medios de prensa, las empresas de medios, creadoras de contenido, y estos grandes gigantes tecnológicos que utilizan ese contenido y que finalmente un poco desvían el tráfico de estos sitios. ¿Han podido ustedes tomarle el pulso a esa alza que describe Guillermo en casos que tienen que ver directamente con inteligencia artificial en Chile? De momento no. Ahora estamos tratando de anticipar eso, tanto en los proveedores como en los consumidores, usuarios, empresas, gerencias que utilizan inteligencia artificial para evitar eso. Y entendiendo que hoy por hoy, si bien la política de inteligencia nacional de inteligencia artificial está viendo cómo vamos a tratar estos temas en el futuro en los distintos proyectos de ley que hay, hoy por hoy tenemos lo que tenemos. Hay que estarse a los términos y condiciones, que son al final el contrato que yo tengo con la empresa proveedora de inteligencia artificial y con los contratos particulares. Hoy por hoy, como no puede haber titularidad o responsabilidad de la máquina en sí, tengo que ir con la empresa que provee el servicio. Y ahí hay que ver lo que dice el contrato, básicamente. Guillermo Beuchat, también Carl Weaver. Gracias por estar hoy día a ambos en Chile Público. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, Jorge. Un gusto. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos a una pausa comercial. La próxima semana volverá Guillermo. Vamos a ver si Eugenio también se nos recupera para que vuelvan ambos. Pausa comercial y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipal. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y... Seguimos haciendo juntos este Chile Público. Ya está aquí en Providencia 1208, piso 6, en el estudio número 2, el estudio Lucho Fraile, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales. Cristian González, bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las auditoras y auditores de Chile Público en Radio Agricultura.
aquí a mi derecha, yo sé que ha estado otras veces en la radio, no así en Chile Público, así que le damos la bienvenida. Álvaro Carter también presente el día de hoy, diputado. ¿Qué número es el distrito suyo? 12. El 12. El distrito 12, independiente en la bancada de republicanos. Bienvenido también a Chile. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es primera vez que estoy acá. Había estado hartas veces en la radio en diferentes programas, pero aquí me habían hecho la ley del hielo. ¿Acá? Sí, pues no me querían invitar. Ahora nos están haciendo responsables. Allá afuera hay que decirle a Juan Pedro ahí que no había hecho llegar la invitación. Así ¿Quién que está preguntando, Lucho? ¿Quién no hizo el congelamiento? Ya vamos a averiguar ahí todo se sabe siempre, todo se sabe. Es que decían de un Carter, porque Rodolfo vino mucho a este programa, entonces de uno decían. Sí, puede que haya sido 2 Carteres demasiado. ¿Quién es el mayor y quién es el menor? Él es el mayor. Él es el mayor. ¿Cuántos años es mayor? 10 años. ¿10 años? Sí. Mira, la vamos a echar. Tenemos 54 y yo tengo La vamos. casi 45. La vamos a decir a Rodolfo. Oye, pero Ya. diputado de Comunas Rural también, ¿ah? Sí, claro. Distrito 12, Pirque, San José de Maipo. Pirque Son parte y de San su José de Maipo. distrito, así que Mi distrito es pequeñito, tiene dos grandes comunas, Sí, pues. muy populosas, Puente La Alto, Florida La y Puente Florida. Alto. Tiene una comuna que tiene mucho problema social, que es La Pintana, y tengo 2 municipios más pequeños que son rurales, que es Pirque y San José de Maipo. Sí. Soy una mezcla de todo. Yo sé que queremos conversar de seguridad, de reglas de uso de la fuerza, por eso además está el diputado matizándolo también, y qué bueno que hagamos el alcance del distrito con los amigos de San José de Maipo y de Pirque, porque el problema de la seguridad ha sido, y hay un crescendo también en el caso de las comunas rurales. No hace tanto tiempo nos escandalizamos, y qué bueno que así sea todavía, lo que sucedió en Graneros, a propósito que estos días además haya logrado la detención de estas personas que están en este momento en prisión preventiva, pero también de cómo ha cambiado el vivir también en la ruralidad en términos de seguridad. Antes como que vivir en una parcelita era vivir tranquilo, y hoy en día están ocurriendo cuestiones similares, no tan distintos a los que vemos en la ciudad, incluso con uso de tecnología, esto de drones, ¿no es cierto?, para mapear las casas, saber la entrada, la salida, vigilar las personas. Tu diputado decía una comuna con una población vulnerable probablemente alta, como puede ser la Pintana. Entonces, bueno, hay mucho que conversar respecto de aquello. Quiero partir precisamente con eso. ¿En qué va un poco el estado del arte de la discusión respecto a las reglas de uso de la fuerza? Bueno, lo último que supimos, porque este gobierno nos va informando por la prensa, que le quitaron la urgencia al proyecto de la RUF, lo cual es preocupante. Hoy día lo que tú estás viendo es la ley de la selva en la calle. Ayer en la madrugada tuvimos la explosión de una bomba en Providencia. Tenemos actos de violencia en las calles. Anoche en Puente Alto asesinaron a una persona a balazo. Y te puedo dar una lista de muchas partes de Santiago y de Chile, comunas rurales y comunas capitales, que están siendo asoladas por la delincuencia. Y parece que el gobierno, este discurso que tiene de que, miren, los vamos a perseguir por tierra, aire, mar, vamos como perros. Traté de ser un poquito más de altura con la frase del presidente Boric, que el presidente Boric tiene una mala performance respecto a eso. Y mire, cuando vamos a terreno, cuando buscamos revisar lo que están haciendo, nos encontramos que van en otra dirección. Entonces, lo que hoy día estamos viendo es ya un accionar de un gobierno que no tiene las ganas, que no tiene realmente el deseo de combatir la delincuencia. Y estamos viendo una delincuencia que está desatada. En el norte tenemos cuerpos encontrados en el Cerro Chuño, 3 cuerpos. Ya renombraron el cerro, ahora lo llaman el Cerro del Tren de Aragua, el cementerio del Tren de Aragua. En el norte, el asesinato lamentable en Granero, y en Santiago tenemos esta violencia que todos los días nos encontramos con personas que son asesinadas. El gobierno siempre ha planteado que este ha sido el gobierno donde más proyectos de seguridad se han aprobado en el Parlamento. Es que pasa que son mentirosos, y se los digo así de clarito, mentirosos, porque tratan de esconder la verdad. Este gobierno tiene hartas leyes aprobadas porque nosotros, la derecha, dijimos, nosotros estamos con la gente. Y como estamos con la gente y queremos seguridad, vamos a aprobar todo lo que sea de seguridad. Primero, también se han dicho de que ellos son los que más han comprado vehículos de carabineros y que le han entregado más cosas a carabineros. Pero qué mentira más grande. Tuvieron que reponer todo lo que se quemó y se destruyó en el estallido social.
O sea, ellos se borran todo, no se acuerdan de nada. Cuando van a las poblaciones y dicen, miren, en el caso de La Pintana, vamos a traer el metro, pero el metro se ha demorado porque estamos endeudados, la inflación. El metro se ha demorado en construir en muchas partes, no solamente en La Pintana, porque se acabó la plata. La plata que era destinada para el metro. ¿Y ustedes saben por qué se acabó? Porque ese dinero que se iba a utilizar para empezar la construcción de las líneas, se tuvo que utilizar para la reconstrucción de decenas de estaciones que fueron dañadas, algunas quemadas. Entonces, este gobierno está acostumbrado a mentir, o si algunos quieren decir, a decir medias verdades para que no suene tan fuerte. Pero lo único bueno de todo esto es que le quedan tan pocos meses, queda tan poquito para que se vayan. Esperemos que los chilenos voten en conciencia, que cuando vayamos en noviembre a las urnas, recordemos la frase que se decía hace 4 años. No, si da lo mismo quien salga. Sí, no podemos estar peor. Nos da lo mismo por quién se vota. Y créame, cuando usted tiene un mal presidente, siempre se puede estar peor. Y este presidente lo ha demostrado. Comunas rurales, yo sé que a ustedes les toca menos la contingencia política y electoral, y tienen más que ver con un tema finalmente de gestión, de estudios, de objetivo a largo plazo. Pero es inevitable también la contingencia, y en términos de seguridad ha cambiado mucho la configuración de las comunas rurales. Mira, a ver, más allá del juicio político que hace el diputado, el análisis y su reflexión respecto también al tema de seguridad del mundo rural es absolutamente asertivo, digamos, ¿eh? Nosotros no estábamos acostumbrados a hablar de violencia extrema en el mundo rural. Si lo comentábamos hace unos días atrás o semanas atrás, el abigeato era el delito frecuente en el mundo rural. Hoy día ya es el robo en lugar habitado, son los crímenes, los asesinatos. Oye, en regiones, a propósito de lo que comentaba el diputado, hace poco también, acuérdate del crimen de La Serena, de esta señora, la señora Pizarro, que fue asesinada y descuartizada, que el tipo se fugó, que el sospechoso está en Venezuela, y que lo descubrieron porque además el chip que estaba usando esta señora era el de una niña que había asesinado antes, además. Entonces, o sea, es que es fuerte hablarlo tan de manera tan directa, pero yo creo que es necesario decirlo. Los descuartizamientos hoy día son cosas de todos los días, no solo en las comunas urbanas, porque lo decíamos también hace unos días atrás, los delitos que suceden en comunas rurales. De hecho, las comunas rurales en la región metropolitana también han tenido, siempre aparecen cuerpos en Buin, en Colina, en Lampa, sí, en Paine, entonces, y hay que decirlo con toda la fuerza además, hoy día los delitos y la violencia se mudó también al mundo rural, y en el mundo rural hoy día hay que hablar de narcotráfico y de crimen organizado. Justamente, ese tema es muy bueno. Hoy día las comunas rurales están viviendo la inserción en sus comunidades del narcotráfico, de los parcelazos, sí, del lavado de dinero, entonces de las organizaciones criminales que están hoy día pasando colada. Claramente el gobierno no tiene el control sobre las comunas más grandes, menos tiene sobre las comunas rurales. Entonces, hoy día es más urgente que nunca poder entregarle mayores herramientas a las municipalidades, tanto rurales como de ciudades, para que puedan ellos ayudar a las policías a poder avanzar en el cuidado de sus ciudadanos. Sí, es muy fácil. Yo de pronto veo al presidente Boric decir, hace un tiempo atrás, cuando dijo, no, mira, yo ando en la noche por el barrio Brasil. ¿Quién no? Con 18 guardias, 18 carabineros, 4 patrullas, 3 drones, así, cualquiera. Y ahora se va a ir a San Miguel. ¿Vieron lo que dijeron los vecinos actuales del presidente Boric? Que no movía la aguja. No hace nada, da lo mismo. Pobres vecinos que se van a llevar ahora, que van a tener un presidente que hace parrilla. Pero el tema es que hoy día necesitamos entregarle herramientas a las municipalidades, tanto rurales como la de las ciudades, para que puedan ayudar a sus vecinos. Ustedes necesitan herramientas para perseguir al narcotráfico, para terminar con los parcelazos, que es una cosa gravísima, que justamente se da que han habido varios delitos con personas asesinadas, descuartizadas, después de estos parcelazos, iba a decir pastelazos. Que son fiestas, en el fondo se arrienda una parcela para hacer una fiesta, por supuesto sin patentes. Nada. Sin control. Pero además, fíjate lo que plantea más el diputado,
hoy día, incluso con lo pedestre, con lo paupérrimo que son los presupuestos de las comunas rurales versus las grandes comunas, se ha hecho un esfuerzo desde los municipios por invertir en tecnología, drones para poder tener también vigilados los sectores, porque las comunas rurales tienen esta característica que son extensos territorios. Una comuna urbana en Santiago puede tener 50 o 60 kilómetros cuadrados, San José de Maipo tiene 5.000, es el tercio de la región metropolitana. O sea, pero lo ridículo o lo increíble de esto es que pese al esfuerzo que hacen los municipios, los narcotraficantes y el crimen organizado hace un esfuerzo mayor y siempre supera en tecnología. Siempre supera, entonces siempre van un paso más adelante. Fíjense que no hace mucho tiempo atrás sucedió un lamentable hecho a propósito de esto, de que los municipios ya no solamente están enfocados en lo que puede ser la prevención del delito, sino que han debido actuar de manera operativa, persiguen delincuentes, para hacerlo literal. Lo que ocurrió en La Reina, donde un inspector municipal sacó un arma de fuego, disparó y murió uno de los motoristas que le estaba, no sé, pegando al auto, agrediendo, etcétera. Más allá del hecho trágico, y que por supuesto todos entendemos que no tiene que suceder, creo que se puede conectar con la discusión de las reglas de uso de la fuerza, en el sentido que los inspectores municipales están, o sea, si Carabineros, no sé, el mundo militar, a la hora de salir a la calle, no tiene las reglas claras, quien menos tiene las reglas claras son los inspectores municipales. Pues no hay regla alguna respecto de cómo el mundo municipal hace labores operativas frente a la delincuencia, diputado. Sí, lo que pasa es que aquí el gobierno trató de meter dos conceptos. Primero, sacar la justicia militar, lo cual no le entrega ninguna garantía a los militares ni a las Fuerzas Armadas. Porque cuando tú le pides a un soldado, a un marino o a un aviador que salga de su hábitat normal, que son su escuela, y que estén preparándose para una supuesta guerra, y tengan que sacarlos a que tengan que cuidar ciudadanía, ellos no tienen eso controlado, y eso es normal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú lo sacas con las normas que tienen un carabinero, que tiene un PDI, ellos no saben cómo reaccionar. Entonces lo que estaban pidiendo es que aquí tiene que, cuando son estados excepcionales, se utilice exactamente lo mismo que es cuando hay un estado de excepción por el caso de una guerra, que es tribunales militares. Eso es lo primero. Lo segundo, el segundo concepto, es que el gobierno trató de meter la proporcionalidad en vez de la racionalidad. Y mucha gente me dice, oiga, pero ¿cómo va eso? Bueno, la proporcionalidad significa de que si, por ejemplo, a un carabinero va una persona y le tira un palo, el carabinero tiene que proporcionalmente devolver con lo mismo, o sea, con un palo. ¿En qué parte del mundo se ve eso? Tiene que ser la racionalidad. Y lo racional es que las policías y las Fuerzas Armadas son disuasivas. Por lo tanto, tienen que tener mayor armamento, con fuerza mayor que la que puede tener un delincuente, mayores tecnologías, y eso mismo, como bien dice Jorge, se debería de conectar con las municipalidades para entregarles mayor dinero, para que tengan más tecnología, para que si hay un narcotraficante que está usando un dron para poder mapear el sector, la municipalidad tenga un antidrón, que es una pistola como un cañón que se lanza una red y bota el dron, o tener antenas para poder quitar las ondas de los drones, y así un montón de cosas más. Entonces, Jorge, lo que tú dices es completamente cierto. Acá hay que hacer una conexión respecto a las RUF con varias partes que ayudan a combatir la delincuencia. Las municipalidades, por medio de sus guardias municipales, los carabineros y las Fuerzas Armadas. Si funcionan los tres por separado, no les vamos a ganar a los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen algo que lo tienen muy internalizado hace mucho tiempo. Ellos, para poder delinquir, tienen que estar unidos. Y se tienen divididos sus terrenos, y cuando se pelean los terrenos se matan. Y después son de nuevo amigos, como se ve en las películas, exactamente lo mismo. Acá tú ves a políticos, a un gobierno sin decisión, y que dice, bueno, mire, en verdad vamos a meter una regla del uso de la fuerza en que el carabinero va a tener que preguntar, hola, deténgase, usted es minoría sexual, usted es haitiano, usted es colombiano, ¿usted quién es? Ya ahí el tipo o le disparó al policía, al militar, o se fue directamente. Hoy día necesitamos a carabineros y Fuerzas Armadas empoderadas, y con los municipios con mayor dinero. Terminar con esto de las licencias trucha, terminar con los sobresueldos, con las horas extras millonarias que están pagando, y esos dineros redestinarlos a donde tiene que estar, que son en lugares donde la gente se vea beneficiada.
las municipalidades y su seguridad. Ese es un punto importante y ojalá en el próximo gobierno, que así yo creo que va a ser de derecha, y ya tengo mi candidato, que lo voy a decir en su momento, pero no podemos imaginar quién será. Pero está en mi solapa, para los que puedan ver acá, puedan ver mi solapa, la estrella azul con blanco. Creo que nosotros vamos a devolver el orden al país y le vamos a entregar a la gente la verdadera dignidad, no esa que inventó este gobierno de que tirar piedra, quemar cosas, no, la dignidad de poder salir a la calle, de poder estar tranquilo, de estar con su familia, de poder tener un país que uno se sienta realmente feliz de donde está. Creo que hay cosas, y hay que aprovechar aquí que está el diputado Cristian para hacer la pedida, en el sentido de que hay cuestiones que los municipios siempre han demandado. Yo, que a mí me toca escuchar tanto alcalde y también de parte de las asociaciones. Por ejemplo, en las comunas rurales, las entradas de caminos no suelen ser tantas. En general, de hecho, pasa a ser también un problema. Que las comunas rurales no se tienen 2, 3 salidas y nada más. No es como una comuna, no sé, no es como San Ramón, que colinda con la cisterna en 40 cuadras. Ustedes suelen salir 2, 3 salidas. Los alcaldes invierten un pórtico lector de patente, pero en el municipio nunca pueden saber si el auto que pasó es robado o no, porque esa información no se comparte con los municipios. Días atrás, el alcalde Palacios, que estaba acá, nos decía: oye, nosotros a veces podemos detectar con cámaras de reconocimiento facial una persona, pero no sabemos si esa persona tiene antecedentes, no tiene antecedentes. Podríamos enviar a alguien, un patrullero, a que le ponga ojo a la salida del metro a esa persona, porque a lo mejor anda cartereando, anda saltando, anda en un lanzazo. Pero ese tipo de información no es compartida finalmente tampoco con los municipios, entendiendo que es información sensible. Una persona que tiene antecedentes. De parte del registro civil pasa lo mismo. Y para terminar de unirlo ahí con lo que decía el diputado, no le vamos a ganar a la delincuencia solo con los municipios, solo con Carabineros, solo con el gobierno, mal gobierno, más o menos bueno. No, bueno, no, en general el gobierno de Chile, cuando toquen los buenos gobiernos, los malos. Sino que finalmente necesitamos un esfuerzo conjunto, y da la impresión de que no hemos sido capaces de juntar a todas las partes involucradas para hacer ese esfuerzo. No ha pasado todavía a ser un tema de Estado. No, pero yo tengo la sensación de que, mira, el diputado lo ha planteado no solo ahora, sino que en varias ocasiones en sus intervenciones públicas. El diputado Carter ha señalado una cosa que es de suma importancia. Mira, yo creo que de una vez por todas tienen que perder el temor a profesionalizar la seguridad municipal. La seguridad municipal necesita ser profesional, y ser profesional no significa que ande armada. Ser profesional significa, entre otras cosas, en que haya una Escuela Nacional de Formación de Seguridad Municipal, certificada. Que, por ejemplo, la autoridad competente, sea Carabinero, así como se hace con el OS10, certifique que esta persona tiene los antecedentes que le permitan prestar ese servicio, que cumple las condiciones, y que además haya una formación que sea común a todos los funcionarios. O sea, no puede ser que el guardia municipal o el funcionario municipal de la comuna de Alhué tenga por recursos menos competencia o formación que el de la comuna de Las Condes, porque tiene una asociación de seguridad que se forman. Eso es una cosa. Lo segundo es que además, y entre el perder el temor también es compartir información. Si uno profesionaliza el trabajo de los municipios en materia de seguridad, ya que el Estado no lo hace y los municipios se están haciendo cargo, también hay que entonces perder el temor a que cierto tipo de información tiene que ser manejada y compartida, para que tenga sentido la inversión, porque aquí se hizo también una costumbre invertir en portales de cámaras detectoras de patentes, de reconocimiento facial. Todas las comunas quieren ser como Las Condes, Providencia o las grandes comunas, o Vitacura, y tener mucha tecnología, pero eso no va a pasar si no estamos trabajando en línea. Y lo que nos piden hoy día entonces es que te golpean la puerta, te dicen: mira, alcalde, además el diputado Carter, que sabe además por su familia, digamos, por su hermano, el exalcalde de La Florida, lo difícil que es al primero que le golpean la puerta. Le dice: mira, alcalde, necesito ayuda. Nadie lo ayuda. ¿Quién es el que llega primero hoy día? El vehículo municipal. Entonces,
¿Y qué es lo que sucede? Y yo quiero insistir en este tema y no quiero ser alarmista, que los esfuerzos que hacen los municipios por invertir y gastar en seguridad significa muchas veces dejar invertir en otras cosas donde están invirtiendo los narcotraficantes, el crimen organizado, y que es en temas sociales, porque se meten en las poblaciones y empiezan a gastar dinero en temas sociales, pagan. La Legua era un caso absolutamente conocido con el padrino La Legua, que además tenía toda la gente, vivía feliz con ellos porque invierten y gastan. Si el tipo tiene un problema y necesita remedio, le pagan los remedios. Si el tipo tiene un problema y necesita irse al hospital, lo llevan al hospital. Ellos están llegando donde los municipios hacen un trabajo social, pero que hoy día, por tener que hacerse cargo de ciertas materias, y por una cosa de recursos, dejan de estar. Esto es un caldo de cultivo perfecto, pero perfecto para que todo gallo se instale. ¿Se pudo hacer la consulta, diputado, por qué se le quitó, por qué se quitó la urgencia al proyecto de RUF? Imagino, no sé, al ministro Cordero. El ministro Cordero, cuando le preguntamos de forma personal en los pasillos por qué lo había hecho, no lo quiso decir. Después, en off, nos enteramos de era porque socialismo democrático y todas las ramas de la izquierda no se habían puesto de acuerdo, porque hay algunos que no están de acuerdo directamente con la regla del uso de la fuerza, y no están seguros del apoyo de dárselo al gobierno. Entonces, frente a eso, el gobierno decidió dar un pie atrás. O sea, hoy día, por eso te decía desde un principio, este gobierno no tiene un discurso hacia las cámaras, pero al momento de llevar las votaciones o las comisiones, te das cuenta de que es otro mundo, son otras decisiones, y donde pesa mucho el Partido Comunista, y llegan incluso a tener entre ellos conatos. Creo que se equivocan, creo que pierden de vista lo importante que es la ciudadanía. Hoy día podríamos estar mucho más avanzados en el combate al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia, no teniendo tantas leyes, sino que poniéndonos de acuerdo. Hoy día tú tienes herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial que te permitiría poder cruzar datos, como pasó con el tema de las licencias trucha. Así. Se podría hacer exactamente con el tema de autos que están robados, el tema de los datos que pasan, o sea, lo de las municipalidades, lo que tú acabas de decir, respecto a que pasa un auto por un portón donde tiene una cámara lectora y se demoran 30, 60 días en llegar los datos, es una broma. Entonces, cuando uno ha preguntado a Carabineros o al Ministerio del Interior ¿por qué no está en línea eso? ¿Por qué no está en línea esos datos? La respuesta es insólita, ¿no? Porque eso puede afectar la seguridad nacional. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no le estoy pidiendo a usted la cantidad de efectivo, no le estoy pidiendo a usted qué tipo de armamento, ni cuántas balas tiene. No, le estoy diciendo. No, nada, estoy pidiendo solamente que usted me entregue el dato. Me voy a poner abogado del diablo, porque hemos tenido administraciones municipales, más allá de que yo soy municipalista, pero hemos tenido administradores municipales defectuosas, hemos tenido administraciones municipales que deshonrosas, rurales, urbanas, derecha, izquierda, da lo mismo. Si esto estamos de acuerdo. Es transversal. Muchas veces podría hasta ser usado como mecanismo de persecución política. O sea, ¿qué estaba haciendo Juanito Pérez a las 3 de la mañana cruzando el pórtico de Colina con los Barnechea si él vive en Paine? Entonces puede ser ocupado como un arma de persecución a esa persona. Entonces uno entiende que tiene que haber restricciones, algo similar a la apertura de las cuentas bancarias. Sí, que lo que pasa es que en el juez tiene que decretar. Es que justamente la tecnología acá lo que habla o lo que implica es que lo que te manda, el dato que te manda es el auto que está robado. O sea, si pasa el auto y tú ocupas tu auto, no está en el base de datos, por lo tanto no se prende la luz roja. En cambio, cuando todo el auto está encargado, va a entrar en este sistema y se dispara. Solamente ese auto, no otro. Puedes andar, no sé, en una moto, nadie te va a seguir en eso. Yo siento de que a veces se trata de mirar, y yo he escuchado lo que tú me has dicho recién respecto a que mira, que puede haber un espionaje. Yo creo que simplemente lo que están buscando es que se mantenga la situación igual. Mira, en todos los países del mundo, uno tiene que de pronto dejar ciertas libertades de lado para poder lograr un orden público. Hoy día, las encuestas nos dicen de que los chilenos están cada día más dispuestos a tener gobiernos, primero, menos democráticos, más duros, y dejar principalmente algunas libertades, salir menos de noche, entregar datos personales para que los protejan. Entonces, ¿hasta dónde nosotros vamos a estirar el chicle? Cierto, puede ser atendible que, mira, ¿sabes qué? Es que se va a saber dónde tú andas o no. Bueno, eso va a pasar con los 19 millones de chilenos. Pero si hoy día no tomamos medidas, nos puede pasar que en el futuro salga más costoso. Sí, devolver el orden público, devolver la tranquilidad a las zonas rurales, devolver la tranquilidad a las ciudades,
no va a ser por orden y gracia del Espíritu Santo. No, yo no voy a llegar el próximo gobierno a decirle: hola, señor narcotraficante, le quiero pedir amablemente que usted por favor abandone la casa. Oiga, señor inmigrante, usted que entró a nuestro país por la ventana, le quiero pedir. No, vamos a tener que usar la fuerza. Y cuando tú ocupas la fuerza bien usada, bien reglada, va a haber temas colaterales, van a haber puntos colaterales. ¿Cuánto va a haber? Depende de nosotros las medidas que hoy día tomemos. ¿Hoy día tenemos tecnología avanzada que permite hacer filtración de datos? Sí. Hoy día tenemos las policías que están adquiriendo nuevas armas? Sí. Pero no están todavía, de nuevo, con la fuerza que tenían hace 10 años. Hoy día un carabinero todavía está pensando si sacar su arma o no cuando ve un asalto, porque si se llega a equivocar en haber dicho una palabra, se va con una anotación negativa y puede tener un día de arresto y se le acabó su carrera. Entonces, hoy lo importante es avanzar en las leyes que se están viendo hacia el futuro, pero también ponernos de acuerdo con lo que tenemos hoy día. Si nada va a cambiar de un día para mañana, de un día al otro, si nosotros no logramos poner de acuerdo todo lo que tenemos. Una cuestión también relevante es que en esta discusión han sido suficientemente integrados los municipios a través de las asociaciones, que son finalmente los grandes representantes. Bueno, pero es que es histórico. Yo creo que en el Congreso nos invitan regularmente a los municipios y tenemos espacio para conversar ahí y para desahogarnos. Pero no se suma en esto. Uno de los grandes reclamos ha sido que en estas famosas comités regionales de seguridad no están integrados los alcaldes. Y yo quisiera destacar dos cosas además que planteaba el diputado. O sea, mira, ¿cómo va a ser normal que hoy día la asociación de aseguradoras sea la que esté colaborando con los municipios, entregándoles un software y teléfonos de reconocimiento para placas de vehículos patentes que están encargados por robo? Y no sea el Estado, lo está haciendo un privado. ¿Ah? Porque pierde plata si no lo hace. Porque pierden plata si no lo hace. Pues. Entonces, ahí encontraron una vez. Entonces, y uno se da cuenta que no pasa nada malo. O sea, lo único que hace es prevenir. Y prevenir es informar. Y lo segundo, tanto temor. Mira, la mayoría de los alcaldes rurales y también de comunas urbanas. Yo he escuchado al alcalde Christopher White de San Bernardo y muchos, el mismo alcalde de Pirque, también Jaime Escudero, señalar que en momentos extraordinarios se necesitan medidas extraordinarias y se necesita además entonces las Fuerzas Armadas hoy día colaborando en la protección y en el resguardo de infraestructura crítica. Tanto temor como si hoy día no pasara. Históricamente Chile tiene policía de Fuerzas Armadas. La Armada es la que custodia las costas de Chile y hay una policía naval. Esa policía, o sea, Carabineros no interviene en la playa. ¿Ah? Entonces, oye, y yo no he visto nunca un marino disparándole a la gente en la playa. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Ah? Mira, fíjate que no deja de ser interesante para que se reflexione. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Hasta qué momento queremos llegar? ¿Ah? ¿Cuál es el momento que estamos esperando para que nos demos cuenta que fue demasiado tarde? Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Álvaro Carter, diputado distrito 12, gracias por estar hoy día en Chile Público, que no sea la última. Yo cuando ustedes quieran vengo, antes de partir, mandarle un saludo a la Armada, que ayer, que esta semana estuvo de aniversario una vez más, recordando el combate naval de Iquique, a los miles de hombres y mujeres que sirven a nuestro país, y la Directemar, que muy bien ha dicho, la tercera policía de nuestro país, que combate al narcotráfico en el mar y sin ninguna luz, sin ninguna cámara, hace su pega clarita todos los días. Cristian González, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público. Gracias por invitarnos. Ustedes saben que nos sentimos siempre como en casa. Y además aprovechar de saludar el tremendo trabajo que está haciendo Radio Agricultura en regiones. ¿Ah? Reconocer la pega que hacen en regiones también. Nos vamos, Lucho Fraile. Volvemos mañana con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.